Ok, a ver. Bueno, supongo, cualquier cosa si se llega a ver mal o algo me van avisando. Creo que vamos bien, que estoy grabando. Estábamos hablando, vamos a terminar hoy de ver algunas cuestiones como básicas de la organización industrial, cuáles son las preguntas. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando sobre esos temas la vez pasada, la semana pasada? Y estábamos hablando, y habíamos empezado a hablar sobre algunos indicadores que nos ayudan a medir, a cuantificar la estructura de los mercados, ¿ok? Porque, ¿se acuerdan que dijimos que en organización industrial típicamente estamos mirando un montón de casos intermedios entre competencia perfecta y monopolio, ¿ok? Entonces, se ha apropiado, digamos, o se han desarrollado más bien, indicadores que nos ayudan a medir la estructura de esos mercados o cuán concentrados están. Esto ya lo habíamos visto la semana pasada, pero como el último encuentro nuestro fue el miércoles, me parece bueno retomar desde aquí más o menos. Un indicador, o una familia más bien de indicadores que se usan muchísimo son los indicadores C, que son estos que está acá, que se definen como los C sub X, digamos, ¿no? Y depende del valor de que tome X, 1, 2, 3, 4, uno de los más comunes que uno ve que se utilizan es el C4, por ejemplo. Lo que está midiendo, que miden estos C, es la participación de mercado agregada el C1 es de la empresa más grande, el C2 es de las dos empresas más grandes. Entonces, uno calcula la participación de mercado, ordena a las empresas de mayor a menor, digamos, según su participación de mercado. Acuérdense que la participación de mercado típicamente la pedimos como porcentaje de las ventas de esa empresa en relación a las ventas totales de ese mercado. Y por supuesto, yo estoy haciendo un supuesto implícito aquí de que hemos podido definir el mercado. O sea, cuál es el mercado relevante, lo hemos podido definir, ¿no? Eso es otro tema importante que ya vamos a hablar un poco más al respecto. Pero bueno, los subíndices C lo que hacen es medir eso, ¿no? Entonces, el C4, que es como les digo el que se usa mucho en la práctica, mide la participación de mercado agregada, es decir, suma, de las 4 serían firmas más grandes que participan en ese mercado. Lo que pasa es que el C1, 2, 3, 4, etcétera, excepto que uno use si uno usa el C, si hay 20 empresas en el mercado y usa el C20, obviamente que eso le va a dar 100. Pero el problema que tienen los C es que no toman en cuenta todas las empresas que participan o todas las firmas que pueden participar en el mercado, sino la primera, la segunda, la tercera, depende qué medida uno quiera utilizar. Entonces también se usa mucho el índice de Hirschman-Herfindahl, no me acordaba, vieron que tiene 2H, HHI, bueno, es porque el nombre de las dos personas que propusieron el uso de este índice, los dos apellidos empiezan con H, Hirschman y Herfindahl, entonces por HHI, por las siglas en inglés, es Hirschman-Herfindahl Index, a veces en español se usa IHH, pero bueno, es lo mismo. Y lo que hace, el índice de Herfindahl nos da una... ¿Sí? Perdón, una pregunta. Sí. ¿Cuál era la diferencia entre el C1, C2, C3 y C4? El C1 mide la participación de mercado de la firma más grande, por eso tiene un 1. Ya, C2 perfecto. toma la 1 y la 2, y así, ¿ok? Ya, muchas gracias. De nada. El Herfindahl, por otro lado, o el índice de Herfindahl, que le digo Herfindahl para decirlo más rápido el nombre, Hirschman-Herfindahl, lo que hace es calcula la participación de mercado de cada una de las empresas que hemos determinado que participan en ese mercado, eleva ese numerito al cuadrado, o sea, calcula el cuadrado de la participación de mercado y suma esos números. ¿Se acuerdan que habíamos visto un pequeño ejemplo en Excel en donde habíamos hecho eso? Y lo bueno que tiene el Herfindahl es que utiliza toda la información disponible, ¿ok? En cambio el C puede llegar, el C lo que tiene es que es muy sencillo de usar, muy fácil de usar, pero podría pasar, acá hay un ejemplo que vimos la vez pasada, en donde dos industrias que tienen el mismo valor del C4, 0.8, son industrias que en términos de concentración son muy distintas. Una tiene una firma muy grande y 3 muy chiquitas, y la otra tiene 4 firmas, o 5 firmas, pero yo tomo en cuenta las 4 primeras, más igualmente distribuidas en su participación de mercado. Entonces son dos estructuras de concentración muy distintas, y no obstante el C4 asociado a cada industria es exactamente el mismo valor numérico. Entonces es un problema de alguna manera de esa medida.
Bueno, este es el ejemplo que yo les digo que vimos, no lo voy a volver a repetir porque, bueno, vamos a seguir avanzando, pero acá son números, digamos, reales, ¿no? Estas son marcas de leche, o industrias lácteas, digamos, en firmas en la industria láctea. Entonces, acá está la cantidad que producen en miles de kilos, digamos, el precio que cobra por promedio, por unidad, y las ventas simplemente es venta total, es el ingreso total, ¿no? Es precio por cantidad. Entonces, este número que está expresado en millones para que no tenga tantos ceros, es simplemente el producto de estas dos columnas, ¿no? De este número, por ejemplo, 3.500 por 3.000 nos da 10.5 millones. Y así, ¿no? Y así con cada una de las marcas. Y habíamos visto que habíamos calculado el C4 y el Herfindahl, entonces, bueno, habíamos tenido que calcular primero el tamaño, el market share, la participación de mercado de cada una, de las ventas totales, y después habíamos elevado ese numerito al cuadrado y habíamos calculado el Herfindahl, ¿ok? El Herfindahl daba alrededor de 2.400 puntos, 2.400 y algo, 2.418, una cosa así. O sea que ya vamos a ver un poquitito más adelante, es una industria, podríamos decir, en términos del Herfindahl, moderadamente concentrada. Acá nos habíamos quedado más o menos... Sí, Teresita, decía. ¿La participación de mercado era el precio promedio o las ventas totales? La participación de mercado es la proporción de las ventas de, digamos, Soprole, que es este, ¿Ya? en las ventas totales. Habría que sumar esta columna, número que está acá, y entonces hacemos los ratios, ¿ok? Lo podemos expresar en porcentaje. Creo que con el número que habíamos sacado es que esto es más o menos da un 36%, es decir, un poquito. Ah, perfecto. O sea, al final la participación de mercado sería ese ratio, del cociente entre las ventas totales y la suma del final. Claro, sería las ventas totales de Soprole en proporción a las ventas totales de este mercado. Ya, muchas gracias. Bien. Ok, sí es importante eso. Esa es una de las medidas más usadas de participación de mercado, porque market share también le dice la gente, a veces la gente pone MS, porque es bastante fácil acceder a esa información. En general las ventas totales están disponibles, entonces es básicamente por eso. También uno podría calcular la participación de mercados en términos de cantidad, ver, qué sé yo, supongamos que estamos hablando de los autos, ¿cuántos autos se producen? Supongamos que el mercado relevante es autos de alta gama, vemos qué cantidad, no valor, sino cantidad de autos se produjeron y qué cantidad produjo, digamos, Mercedes-Benz, Audi, no sé, BM, etc. Esa sería otra manera de calcular la participación de mercado. Creo que andábamos por acá, más o menos, cuando nos vimos la última vez, la semana pasada, definiendo lo que se llama el índice de Lerner. El índice de Lerner, a diferencia de los otros dos índices que estábamos hablando recién, es un índice que nos habla sobre el desempeño, ¿ok? El desempeño en cuanto a si es una industria que se parece más a un monopolio o está más atomizada. Si fuera una sola firma, o sea que sería un monopolio, el índice de Lerner nos dice cuál es, déjenme decirlo de vuelta esto, el índice de Lerner más bien nos va a decir cuánto poder de mercado tienen las firmas, ¿ok? O tienen las firmas, según es una o son varias. Porque el caso del monopolio no es como súper relevante para alguien que hace organización industrial, es relevante como un marco de referencia, ¿no? Pero ya hemos dicho que en organización industrial típicamente estamos interesadas en mercados que son oligopólicos, ¿ok? Donde hay más de una industria, pero de vuelta, el monopolio siempre lo vamos a tener como referencia para comparar, ¿ok? Lo que estamos viendo con relación a uno de los extremos. Por eso es que está definido el índice de Lerner para un monopolio acá, y por eso es que hoy, cuando terminemos de ver esta parte, voy a empezar a hablar sobre el monopolio, sobre algunas cuestiones, algunas herramientas para analizar los monopolios. Pero bueno, no me adelanto. Entonces, ¿cómo se define el índice de Lerner? Fíjense, el índice de Lerner no es otra cosa que lo que se llama el markup. El markup es la brecha que hay entre el precio, este es el precio que se cobra por el bien, y este es el costo marginal de producir
una unidad. ¿Okay? El precio por unidad y el costo marginal de producir una unidad, en proporción del precio. Entonces, esto que está aquí, del lado derecho, digamos, se lo conoce como margen o markup, ¿ok? O en general, si estamos en el caso del monopolio, a esto se lo refiere como markup monopólico, y esto es esta fórmula que está aquí justo abajo, es la extensión natural de esta, si la ven, por eso que es ilustrativo poner el monopolio, porque si bien probablemente estemos estudiando más mercados que tengan más de una firma, cuando uno se acuerda de que el índice de Lerner es el markup en el monopolio, uno fácilmente se acuerda cómo extenderlo al caso donde hay más de una empresa, una firma en el mercado. Entonces, ¿cómo se define el índice? Precio, esta parte es igual, este sería como un precio promedio. Voy de vuelta para atrás, ¿cómo calculamos un precio promedio? Bueno, podría ser el promedio de esta columna. El promedio de estos precios, podríamos llamarlo el precio promedio del mercado, ¿ok? Entonces, ese número lo ponemos acá, y acá lo que calculamos, lo que hacemos es sumar, SI es la participación de mercado de la firma I. Supongamos que tenemos 5 firmas, como en este ejemplo, entonces el SI sería, no está acá, lo hicimos la vez pasada, pero digamos la participación de cada una de estas, me recuerdo que daba cerca del 30, que está acá. Habían unas que daban como el 20, ¿se acuerdan? Y había una que daba como el 9%. Entonces, calculamos las participaciones de mercado. En esta tabla que tenemos acá en la pantalla no tenemos datos de costo marginal, pero supongamos que yo tuviera una columna más acá que diga el costo marginal que tiene cada una de estas firmas en este mercado, que yo tengo ese dato. Bueno, en tal caso yo a la participación de mercado de Soprole la multiplico por el costo marginal de Soprole. Y después sumo la participación de mercado de Column por el costo marginal de Column. Y así con cada una de las empresas. Espero no estar mareándolo con tanto, con ir back and forth. Pero bueno, esa es la manera de obtener este índice, y veamos algunas cosas simplemente que surgen de la definición, y básicamente acuérdense que en competencia perfecta, cuando estuvimos repasando esos mercados, sabemos que lo que sucede en competencia perfecta es que el precio es el costo marginal en el óptimo, ¿no? La condición de optimalidad es precio, que es el ingreso marginal en competencia perfecta. Siempre la condición de optimalidad es ingreso marginal igual a costo marginal. Lo que sucede es que en competencia perfecta el ingreso marginal es el precio, ¿ok? Porque las firmas no pueden afectar los precios por las cantidades. Entonces en competencia perfecta, el precio es igual al costo marginal en el punto óptimo, en donde las firmas maximizan, y por lo tanto, en competencia perfecta, si hubiera competencia perfecta, el índice de Lerner sería 0 para las firmas que actúan en mercados competitivos, ¿ok? Lo que está diciendo un índice de Lerner igual a 0 es que no hay poder de mercado, ¿ok? Obviamente. Y mientras más alto empieza a dar el índice de Lerner, ¿ok? Mientras más alto es este markup, la empresa está pudiendo ejercer un poder de mercado mayor en esa industria. Así es como lo interpretamos. ¿Qué sucede para poder calcular este índice de Lerner? Bueno, por supuesto necesitamos, al igual que los otros índices que vimos recién, haber definido el mercado, de eso vamos a empezar a hablar ahora, y necesitamos algo básico que es este costo marginal. ¿Sí? Necesitamos conocer los costos marginales, bueno, si estamos en un caso de una empresa monopólica, del monopolio, y si no, de cada una de las firmas que están en el mercado oligopólico, y eso puede llegar a ser difícil de obtener, ¿ok? Para alguien, digamos, que está fuera, que no es el contador de esa firma, digamos, ¿no? También hay un tema con los costos hundidos, que pueden llegar a ser importantes en algunas industrias, y son barreras a veces un poco naturales, a veces se llaman a la entrada. Entonces, eso puede llevar a que el índice de Lerner sea elevado. Son algunas de las cosas que, bueno, que uno tiene que tener en cuenta. Ningún indicador es perfecto, obviamente, ¿no? Pero hay que tener estas cositas, digamos, en la cabeza cuando uno empieza a usar estas cuestiones, justamente porque hay una frase famosa, no sé si famosa, pero que los economistas decimos todo el tiempo, ¿no? Garbage in, garbage out. Según lo que uno supone, garbage in es como lo que va a terminar concluyendo, ¿no? En los modelos. Entonces hay que estar bien atento
a las cosas a lo que uno supone o a lo que uno utiliza y a qué debilidades y fortalezas tienen esas cosas. ¿Vamos bien, no? Me imagino que... Sí. ¿Todo bien? Bien. Bueno, y ahora sí, para todos estos test que estamos, o estas medidas que estamos de alguna manera discutiendo, lo que es importante es definir qué es un mercado relevante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá he puesto un ejemplo en esta slide, en esta filmina, es claro, digamos, cuando yo les hablo de Coca-Cola y Pepsi, bueno, es como bastante obvio que esas dos firmas están en el mismo mercado. Eso puede, digamos, no necesita demasiado expertise para determinar eso, pero ¿qué pasa con Bills, con Nestlé? ¿Cómo se pronuncia Nestlé? Porque acá en Argentina no está, o Nestea, ¿cómo le dicen? Nestlé, yo creo. Sí, porque acá no está ese producto. Pero bueno, Así nomás, Steve. ¿Nestlé le dicen? Ok. Bueno, entonces es un té, ¿no? Es un té helado, que puede llegar a competir obviamente con las gaseosas, con las sodas, digamos, con Coca y con Pepsi. ¿Qué pasa? Pero ¿qué pasa con los néctares? Que ya también sigue siendo una bebida, obviamente, saborizada, pero ya tiene tal vez otras características. ¿Qué pasa con los jugos naturales? Que si uno lo tira este razonamiento un poco más al extremo, las naranjas, ¿no? Con las naranjas se hace el jugo de naranja, o con los limones se hace la limonada. Entonces, es como que uno empieza, si bien hay veces que hay firmas que claramente uno puede decir, bueno, sí, pertenecen al mercado, cuando uno empieza a abrir un poco el paraguas, digamos, o a mirar un poquito más, no es tan obvio a veces cómo determinar cuál es el mercado relevante. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, en la literatura se han propuesto algunos test, ¿ok? Este SSNIP se llama Small but Significant Non-Transitory Increase in Price. Es decir, un test que chequea si la firma puede hacer aumentos en precios pequeños, pero significativos y permanentes. Entonces, cuando una empresa logra hacer eso, esa empresa, según este test, tiene algo de poder de mercado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que también, bueno, esas son las siglas en inglés, pero también mucha gente se refiere a este test, que ahora se los voy a contar en qué consiste, el test del monopolista hipotético, ¿ok? Entonces, determinamos un conjunto de bienes o servicios, supongamos Coca, Pepsi y, no sé, Bills y Nestlé, ¿ok? Hasta acá llegamos, determinamos un conjunto de bienes y servicios, y lo que pensamos es, sí, cortamos acá, ¿no? ¿Ok? En Nestlé. Y decimos, bueno, supongamos que hay un monopolista acá, ¿ok? En este mercado, o sea, o las otras, o sea, el monopolista provee todos estos bienes, un monopolio multiproducto, pensémoslo así. Entonces la pregunta es, ¿le convendría, digamos, al productor de estos bienes subir un poco el precio por encima de lo que sería un nivel más competitivo? Es decir, por ejemplo, ¿podría subir los precios de una manera no transitoria, por ejemplo, entre un 5 y un 10% un cambio pequeño? Bueno, si la respuesta es sí, y lo puede hacer, ese es el mercado relevante. Si la respuesta es no, no lo puede hacer, entonces lo que hay que hacer es ampliar el conjunto de bienes o servicios considerados. ¿Se entiende? Vamos a ver un ejemplo. ¿Por qué no? ¿Por qué no le convendría, digamos, no? Esa es porque es claro que si la respuesta es sí, si dado ese conjunto de bienes se puede seguir subiendo el precio, entonces es como que este monopolista hipotético tiene poder de mercado, porque sube el precio y digamos, el mercado relevante no se boicotea a su mercado, ¿ok? Eso es lo que estamos diciendo. Pero ¿por qué podría no convenirle, no? ¿Por qué podríamos por qué podría ser la respuesta a esta pregunta de si querría subir el precio este monopolista hipotético? ¿Por qué podría ser no la respuesta? Bueno, la respuesta podría ser no por dos razones. Podría pasar que si el monopolista hipotético sube el precio, entonces
empiezan a haber en ese mercado presiones de demanda, es decir, la gente, o los consumidores, se corren, o sea, los que están detrás de la demanda, y empiezan a demandar bienes sustitutos, ¿ok? Entonces, el mercado relevante tiene que incluir esos bienes sustitutos, ¿se entiende? En cambio, y también podría no convenirle subir el precio por razones de oferta, es decir, el monopolista sube el precio, supongamos, y eso genera incentivos para que entren otras firmas al mercado, ¿ok? Entonces entran más competidores. En la práctica, por una cuestión, digamos, de datos y por una cuestión de consistencia, lo que se analiza como mercado relevante es por el lado de la demanda, es decir, hasta dónde los bienes que uno está considerando son realmente sustitutos entre sí. Entonces, volviendo a este ejemplo, bueno, Coca y Pepsi son claramente sustitutos, ¿ok? Porque son dos bebidas cola, digamos, eso es bien claro. Pero bueno, si nosotros decimos que hasta Nestlé, digamos, son los sustitutos de Coca y Pepsi, el mercado relevante tendría Coca, Pepsi, Bills, no sé qué Bills, porque nunca lo probé, pero el Nestlé sí lo he probado. Hasta acá podría ser, ¿no? En cambio, si pensamos que, digamos, si hacemos el test del monopolista hipotético y vemos que si Coca y Pepsi suben los precios, Coca, digamos, o Pepsi suben los precios, entonces la gente empieza a demandar también néctares, por ejemplo, bueno, el mercado relevante podría estar, de alguna manera podríamos trazar la línea hasta acá. ¿Se entiende un poquito la lógica? ¿Cuál es el razonamiento? Es muy caso específico esto, ¿eh? Acá yo simplemente les estoy dando un ejemplo con esto de las bebidas. Lo importante es más bien entender conceptualmente de qué estamos hablando, ¿ok? Entonces, está esto del monopolista hipotético, que les digo que básicamente responde a esa pregunta, y lo otro que también hay que tener muy en cuenta cuando uno empieza a pensar en cómo definimos un mercado relevante, ¿ok? Más allá de los sustitutos, ¿no? ¿Ok? Hasta dónde uno puede trazar la línea sobre los sustitutos de esos bienes, los que quedan adentro del mercado y los que ya no son sustitutos, entonces no estarían dentro del concepto de mercado relevante. Otras dimensiones, digamos, otros aspectos que hay que tener en cuenta son cuestiones que tienen que ver con el producto, ¿no? El servicio, y cuestiones geográficas. Vamos a ver que sobre todo esto de la dimensión geográfica, de dónde está el mercado geográficamente, en general las autoridades, ¿no? Los entes, las oficinas, las agencias que se dedican a monitorear estos temas, utilizan eso en sus definiciones de mercado relevante. Ejemplo, esto es lo que dice la Fiscalía Nacional Económica, ¿ok? Sobre qué entiende la Fiscalía, que es la autoridad, ¿no? de libre competencia, una de las autoridades en Chile, que entiende por mercado relevante, ¿ok? Entonces, si uno va a la página de la Fiscalía, enseguida vamos a hablar un poquito más de esto, pero si uno va y ve lo que en los documentos de la Fiscalía, hay una parte que dice que se entiende por mercado relevante de un producto o grupo de productos en un área geográfica en que se produce, compra o vende y en una dimensión temporal, o sea, no solamente el área donde está, supongamos, no sé, Santiago de Chile, sino también el año, en el año 2020, por ejemplo, ¿ok? Tal es que, dice, resulte probable ejercer a su respecto poder de mercado. ¿Y cómo se determina si pueden ejercer poder de mercado? Con este test del monopolista hipotético, ¿ok? Si pueden o no subir los precios en un porcentaje pequeño, pero sostenerlo en el tiempo, eso sería. Y dice más aún la FNE. La FNE entiende que conforman un mismo mercado relevante el producto o grupo de productos que sus consumidores consideren sustitutos suficientemente próximos. ¿Ven? Que básicamente se usa un criterio de demanda. Ahí está bastante claro. Y finalmente, dice esto, asimismo, la FNE entiende delimitado el mercado relevante por la menor área geográfica dentro de la cual sea probable ejercer poder de mercado respecto del producto o grupo de productos relevantes. Qué sé yo, piensen no sé, en las gasolinas, ¿no? A veces, en la Argentina, por ejemplo, es muy común que hay lugares
que tienen, bueno, algunas cuestiones impositivas, pero otros lugares donde están cerca a las refinerías. Por ejemplo, en Mendoza hay una refinería de gasolina, de benzina, y puede ser que los precios sean un poco mejores, ¿no?, que en otros lugares del país de la nafta, pero nadie se va a hacer 200 kilómetros para venir a cargar nafta acá, ¿ok? A eso se refiere. ¿Se entiende un poquito? Porque esto del mercado relevante, si bien lo vamos a volver a ver un poco más adelante en la materia, pero es un tema no menor realmente, porque cuando uno empieza a hacer estudios en esta área, una de las primeras cosas que tiene que definir es cómo es el mercado que va a empezar a analizar. Así que la verdad es que es un tema no menor y tampoco yo les puedo dar una respuesta única para todo, pero bueno, estos son algunos lineamientos más bien generales que uno ve que se utilizan en la práctica. ¿Cómo vamos con el tiempo? A ver, no veo la hora. Ahí está. Vamos bien. A ver, déjenme ver qué sigue. A ver cuándo hacemos un recreo. Vamos a hacer ahora un recreo para después empezar con la aplicación práctica. Vamos a hacer un ejemplito para que vean ustedes la aplicación de todos estos conceptos, y una vez que terminemos con esta aplicación práctica, no sé si hoy, pero si no es hoy el miércoles, empezamos a hablar de cuestiones un poco más teóricas, como por ejemplo el monopolio, ¿ok? Cómo analizamos un monopolio de manera un poco más formal. Yo voy a ver si me sale. Espérenme, quiero parar la... Bueno, vamos a empezar, como acá empieza la grabación, vamos a empezar a hablar de la aplicación práctica, y como les decía recién, y disculpen la repetición, pero es para que quede grabado, sobre todo para los compañeros que no han podido venir hoy, vamos a mirar algunos lineamientos del Department of Justice y la oficina, la Federal Trade Commission, que es la autoridad antitrust, digamos, regulatoria en Estados Unidos, que vela por la competencia, ¿no?, la libre competencia. Vamos a ver lo que dice esta agencia, digamos, que, como les decía yo recién, marca de alguna manera los estándares a nivel mundial, porque la verdad que en general en casi todos lados uno ve estos mismos umbrales, es que hay 3 tipos de mercados, y para esto se usa el índice de Herfindahl, para definir estos 3 tipos de mercados, ¿no? Mercados no concentrados son mercados cuyos, si uno calcula el Herfindahl, el índice de Herfindahl, de Hirschman-Herfindahl, asociado a ese mercado y le da un número menor a 1500, puede, el Department of Justice lo considera como un mercado no concentrado. Fíjense, nosotros cuando hicimos la semana pasada el ejemplo para las lácteas, nos había dado 2418 el Herfindahl, por ahí, o sea que no sería un mercado no concentrado, ¿ok? Porque el Herfindahl de ese mercado era 2418, o sea que ese mercado, el de la leche, que me parece que es el que vamos a ver acá, tiene un Herfindahl que está en este rango, entre 1500 y 2500, y esos mercados cuyos Herfindahl están en este rango, son considerados moderadamente concentrados. Y después cuando uno ve que el índice de Herfindahl es un número mayor a 2500, lo puede considerar un mercado altamente concentrado. Estos son los lineamientos que uno ve que se usan en Estados Unidos, y como les digo, se usan mucho también en Europa, en el resto de los países, en América Latina, en Chile se usa también esto. Ahora vamos a ver algunas cosas, ¿no?, que establece la legislación en Estados Unidos, y que, como les digo, se traduce a las legislaciones en otros países. ¿Cuáles son los estándares generales, típicamente, que uno ve que se utilizan para evaluar fusiones, ¿no? Todo el mundo entiende lo que es una fusión, ¿no? Una fusión es cuando 2 empresas se juntan, digamos, o una la compra a la otra, digamos, y entonces eran 2 empresas separadas y pasan a ser una sola empresa, ¿ok? Se fusionan. Entonces, ¿cuáles son los estándares generales? ¿Cuándo se considera que hay pequeños cambios en la concentración de un mercado? Bueno, se considera que hay pequeños cambios en la concentración de un mercado cuando el índice de Herfindahl aumenta en un monto
en una cuantía menor a 100 puntos. Entonces, si pasó de, digamos, 2.300 a 2.350 o a 2.380 antes de la fusión y después de la fusión, entonces eso se considera un pequeño cambio en la concentración. Y cuando pasa eso, cuando en un mercado se fusionaron dos firmas y hubo un aumento del Herfindahl, siempre el índice de Herfindahl va a aumentar. Si el mercado se vuelve más concentrado, el índice de Herfindahl aumenta, porque recuerden que lo que está detrás del índice de Herfindahl son las participaciones, ¿ok? Entonces eso es lo que genera el índice de Herfindahl. Entonces, si hay más, si dos empresas se fusionan, es muy probable que ahora que son una única empresa, que antes eran dos y ahora son una, que esa nueva empresa tenga más participación en el mercado, considerada. Entonces, el índice de Herfindahl siempre va a aumentar cuando hay difusiones, pero si ese aumento es menor a 100 puntos, la recomendación es que no es probable que esta fusión provoque efectos adversos en la competencia, entonces esa fusión no requiere mayor análisis por parte de la autoridad, ¿ok? En cambio, ¿qué sucede cuando las fusiones que se dan resultan, o sea, se fusionan dos firmas, dos o más, bueno, yo digo dos, pero pueden ser dos o más, y eso resulta en mercados no concentrados? ¿Qué significa que resulta en un mercado no concentrado? Resulta en un índice de la industria que queda en menor a 1500. Si sucede eso, entonces lo que dicen las autoridades típicamente en la mayoría de los países es que no es probable que se generen efectos adversos en la competitividad, entonces tampoco requiere mayor análisis. O sea, cuando no hay mucho análisis por parte de la autoridad, por parte del ente regulador, ¿okay? El ente que fiscaliza los mercados, cuando el cambio implica un aumento del Herfindahl de 100 puntos o menos, de menos de 100 puntos, perdón, o cuando el mercado post-fusión termina siendo no concentrado, y bueno, y no concentrado ya sabemos que implica un Herfindahl de 1500 o menos, de menos de 1500. ¿Se entiende? ¿O les hice mucho lío? ¿Bien? Bien, ahora sí. Genial. ¿Qué pasa cuando las fusiones resultan en mercados que son moderadamente concentrados? Es decir, si se hace una fusión y eso implica, o el índice de Herfindahl resultante es tal que se ubica entre 1500 y 2500 puntos en ese rango de valores, el mercado resultante se llama moderadamente concentrado, según lo que vimos recién. Y el aumento del índice del Herfindahl podría haber sido de más de 100, entonces en esos casos, ¿ok? En esos casos, se cree que la fusión puede generar preocupaciones significativas, entonces es necesario fiscalizar, es necesario un escrutinio por parte de la autoridad. Entonces, estos casos que terminan en mercados moderadamente concentrados con con aumentos de índice de Herfindahl de más de 100 puntos, son casos que típicamente van a ser estudiados, ¿ok? Por la autoridad competente. Por supuesto, las fusiones que resultan en mercados altamente concentrados, es decir, cuando ya después de la fusión el índice de Herfindahl excede los 2.500 puntos, ¿ok? O si el aumento es entre 100 y 200 puntos, ¿ok? Esos ya también son casos que van a despertar el interés de la autoridad y que van a ser fiscalizados, y si el aumento en el Herfindahl ya es mayor de 200 puntos, aunque no haya, no sea un mercado altamente concentrado, ¿ok? Pero si el aumento, pero si se hizo digamos, si la fusión generó o implicó o está asociada con un aumento del Herfindahl de 200 puntos, entonces lo que se va a presumir es que va a aumentar el poder de mercado y y este es como un caso serio, ¿no? Entonces, Profe, sí, profe, solo una consulta como de manera general. Hace un mes se citaron a 4 compañías en Estados Unidos por casos de concentración de mercado, ¿verdad? sí. Pero para mí mi gran problema fue con Apple. O sea, Apple, claro, tiene una participación de mercado significativa, pero no diría que es como de que no es el Google de los equipos. Entonces no entendí muy bien por qué Apple estaría, no sé si me puede explicar cuál sería la participación de Apple en ese tipo de mercado.
con estos tipos de índices? Mirá, no tengo los números en la cabeza, pero lo que sí te puedo decir es que en todos esos casos, las empresas, por lo general, lo que tratan es de ampliar el mercado relevante en el que participan. ¿Se entiende? Entonces, por eso es tan importante definir qué se entiende por mercado relevante. Porque si yo te digo que el mercado relevante de Apple es el mercado de los softwares OS, y es 100%, porque el único que produce softwares OS es Apple. Pero en cambio, si yo te digo que el mercado relevante de Apple es el mercado de los teléfonos, ahí ya la participación de mercado de Apple no es 100%. ¿Me entendés, Carla, lo que estoy diciendo ahora? Sí, sí, sí. Ok. Sí, claro. Eso es un ejemplo, no sé si estoy hablando exactamente de lo que vos me estás preguntando. Lo que te digo es, entonces muchas veces lo que sucede es que hay como una disparidad de criterio entre lo que las empresas dicen que es su mercado relevante y lo que la autoridad considera su mercado relevante. ¿Sí? Y ahí empiezan procesos, digamos, bastante largos, bueno, que de alguna manera no se resuelven en un día. Pero lo que yo estoy hablando, entonces, el ejemplo que vos me estás dando, no sé cuál es exactamente, pero si acusaron a Apple de abuso de poder dominante, porque básicamente sería eso, ¿no es cierto? Me parece por lo que vos me estás diciendo, probablemente es porque Apple estaba, según la definición de mercado relevante de la FTC, que es el organismo que analiza esos casos, debe haber en este último bullet que yo te digo, ¿no? Ya, Pero, profe, no ya. fue acusado. No, No. ¿qué fue? Contame. No, fueron Le solo llamaron citados la a corte con la declarar. información. Pero decime cuál era el mercado, ¿de qué era? Porque no era No, Apple. es que eran básicamente las 4 más grandes tecnológicas con concentración. Entonces, pero estaba todo dentro del contexto de la anticoncentración, del antitrust y el antimonopolio. Sí. Pero fueron solo llamados a citar, o sea, a declarar frente a una comisión del Senado, me parece. Bueno, sí, lo que pasa es que, obviamente, imagínate que, a ver, ya les voy a traer algunos números. Fui a hacer en diciembre. En diciembre fui a una conferencia sobre las empresas tecnológicas, y la cantidad de plata que mueven es impresionante. Trillones y trillones de dólares y qué sé yo, y euros, porque bueno, obviamente es Europa, Estados Unidos, todo el mundo, ¿no? Entonces son mercados muy poderosos, digamos, ¿no? De todas maneras, a Microsoft, por ejemplo, le pusieron una multa por abuso de poder dominante hace un tiempo. Digamos, hay algún tipo de fiscalización por parte de las autoridades, pero no es... Lo que sí tengo en la cabeza es que solamente el 6% de los casos llega a una condena. ¿Se entiende? Es muy poquito. Las empresas avanzan mucho más rápido de lo que avanza digamos, del poder de fiscalización del Estado. Entonces, bueno. Pero bueno, nada, no sé si te respondo a tu pregunta, probablemente no, pero lo que sí te puedo decir es que del lado de la autoridad, esto que estoy hablando yo ahora son los lineamientos, ¿no? que siguen, ¿sí? Y típicamente lo que sí sucede, y fíjense que acá, este es un ejemplo, me parece interesante contarles esto, porque este es un ejemplo clarísimo, esto es verdad lo que les estoy contando, no me lo estoy inventando. Estos son los indicadores que se usan en Estados Unidos para definir mercados no concentrados, moderadamente concentrados, altamente concentrados, que se basan en el índice de Herfindahl, ¿okay? Que es lo que estamos aprendiendo acá en el curso, y lo que sí sucede es que se empiezan a investigar estos casos. No todos llegan a una condena, eso es lo que estoy diciendo, ¿okay? Pero se investigan estos casos.
Eso es a nivel de Estados Unidos, digamos, pautas generales. ¿Qué pasa en particular en Chile? Hay una guía de fusiones, se escribió en el 2012. Entonces, ¿qué hace la Fiscalía acá? Para autorizar o para, no sé, para evaluar, autorizar fusiones, lo que presume la Fiscalía es que las operaciones pueden o no pasar, digamos, sobrepasar un determinado umbral, ¿ok? Entonces, va a descartar, no va a estudiar los casos en donde el índice de Herfindahl sea menor a 1500. Estos son casos que no se estudian. Perdón, los que están en pantalla. Ay, me ahogué, disculpen. En 1500, si el Herfindahl es menor a 1500, ese caso no se estudia. Si el Herfindahl se ubica entre 1500 y 2500 post operación, ¿no? Después de la fusión, o sea que el mercado es moderadamente concentrado, antes de la operación, disculpen, si era entre 1500 y 2500 antes de la operación y el cambio es menor a 200, ahí tampoco lo va a estudiar. Y si el Herfindahl es mayor a 2500, pero el cambio fue menor a 100. ¿Sí? Cualquier otro caso que sobrepase estos umbrales, entonces sí son susceptibles de estudio. Esa es la legislación en Chile, digamos. Entonces veamos un ejemplo. El mismo ejemplo. No sé por qué no me salieron las pausas, me parece que compilé mal la agua. Se suponía que no tenían que estar esta cosa. Este es el cuadrito, el primero, el que está acá arriba, es el que habíamos visto antes, ¿no? Cuando sacamos el índice de Herfindahl, ¿se acuerdan? De hecho, está, vieron, yo me acordaba que era alrededor de 37%. Soprole tiene el 36.8%, y esto es la proporción de las ventas de Soprole en relación a las ventas totales del mercado, como hablábamos hace un rato. Column tiene el 19,6, Nestlé 16,8, Danone 9,2 o 9,2 y Quillayes el 17,5. Estas son las participaciones de mercado. Lo que hacemos acá es hacer la participación del mercado al cuadrado. No se vayan a confundir con las unidades de medida, porque acá yo lo expresé en porcentaje, ¿ok? Entonces, y acá está como expresado en porcentaje, 36,8 por 36,8, por eso está puesto así. ¿Sí? Nada más. Pero no puse el signo porcentaje, que no tiene mucho sentido, pero bueno. Entonces uno lo que hace es, calcula la participación de mercado, eleva este número al cuadrado, que es este numerito que está acá, y después suma. Eso es el índice de Herfindahl. Y esto lo que nos daba era 2.418. O sea, fíjense que es un poquito más chico que 2.500, entonces si nos vamos a... estamos en una industria que es moderadamente concentrada, ¿no? Porque 2.418 estamos como en este tipo de mercado. Y según la Fiscalía, las industrias que están en el rango de 1.500 a 2.500, que sería esta, porque esto es antes de la fusión, y cuyo cambio en el Herfindahl es menor a 200, no sería susceptible de ¿cómo se dice? Análisis, ¿no? Pero veamos qué pasa. Supongamos que se fusionan Nestlé y Danone, estoy diciendo acá, ¿no? Entonces, Nestlé, que es esta, que vendría 4.8, se fusiona con Danone. Entonces ahora, estas dos, o sea, si sumo las participaciones, ahora son una única firma. Entonces la participación de mercado conjunta es 26. Si ustedes suman 16.8 más 9.2, 26. Entonces ahora el mercado post-fusión está formado por 4 empresas. Soprole, Column, Nestlé, Danone, digamos, y Quillayes. Las otras no cambian. Estamos haciendo un ejemplo muy sencillo y suponiendo que ninguna empresa reacciona. Después vamos a ver con algunas herramientas de teoría de juego que no necesariamente pasa esto, pero así es como lo analizaría la Fiscalía, digamos, en principio, para ver si esto necesita seguir un proceso más exhaustivo o para la investigación acá. Entonces ahora, este es el market share post-fusión, ¿no? Las otras tienen el mismo, fíjense, 36.8, 19.6, 17.5, y simplemente Nestlé y Danone es la suma. Bueno, lo que tenemos que hacer es
elevar, o sea, calcular el cuadrado de las participaciones, el market share, el PS significa post-fusión acá, al cuadrado, y después sumar. Y fíjense que el nuevo Herfindahl es 2.725, ¿ok? 2.725 menos 2.418, creo que da 300, a ver, sí, más de 300, porque si fuera 718 sería 300, 305, ¿ok? Entonces volvamos de vuelta a mirar, antes de la fusión era 2.400, estaba acá, pero el cambio no es menor a 200. El cambio en el Herfindahl es 300, ¿cuánto dije? 307, si no me equivoco. Si me Sí, equivoco. profe, 307. 307, gracias, Domingo. Entonces, es 307, por lo tanto, estaba supuestamente acá, pero no cumple con esta restricción, con este criterio. Por lo tanto, ¿qué piensan ustedes? ¿Lo va a revisar la FNE si pasa esto? Sí, Sí, claro. debería. Debería porque no cumple con este. Así es como lo hacen, ¿no? Entonces, ahora ya cualquiera de ustedes puede ir a trabajar a la FNE sin problema porque, bueno, a empezar a trabajar ahí, hay gente muy buena ahí realmente. Pero, profe, Porque usan este que, tipo. Sí, decime. si es que pasa eso, no sé, la autoridad puede definir y romper esa fusión y que vuelvan atrás como estaban antes. Sí, sí. Ah, perfecto. Puede pedir de hecho acá en Argentina hubo un caso muy famoso de las empresas, ¿vieron las que dan servicio de televisión por cable? ¿No? Entonces Profe, pero ahí no sería como, perdón, es que no sé si será así, pero es como injusto porque finalmente la concentración es total, pero Soprole tiene mucho más poder de mercado que esta fusión. Sí, no, acá yo no estoy diciendo que la vaya a vetar, no la va a eliminar, no la va a vetar, pero la va a revisar. ¿Se entiende, María José? O sea todos esos casos Sí, se estudian particularmente y según ahí cómo está la industria y todo. ¿Así? Sí, o sea, sí, lo que digo es, este es un ejemplo en donde las medidas numéricas, el número es el número, el índice nos dio eso, ¿no? Esto nos da el Herfindahl antes de la fusión, esto nos da el Herfindahl después de la fusión, podemos ver el cambio en el Herfindahl, y entonces miramos esos indicadores de Herfindahl antes, Herfindahl después y cambio, y nos damos cuenta que estamos, en este caso, violando este criterio. Lo que dice la Fiscalía es que no va a descartar mayor análisis, es que va a hacer más análisis, nada más, no dice que lo vaya a vetar, ¿ok? Entonces lo que sí probablemente vaya a pasar en este caso es que va a haber un equipo de gente que va a estudiar un poco más esto de la fusión, ¿sí? Es verdad lo que dice María José, es una muy buena observación de que aun cuando Nestlé y Danone se fusionaron y acapararon, fíjense que ahora tienen el 26% del mercado, Soprole sigue teniendo pero bueno, este mercado se volvió más concentrado. Eso es verdad. ¿Sí? Este mercado que tiene un índice de concentración pasó de ser moderadamente concentrado a altamente concentrado. Y ese podría ser un argumento para destruir la fusión esa. Podría, no digo que lo hagan, pero podría ser. es que esa era mi duda, profe, porque en el fondo podrían usar los argumentos para decir, no, la fusión no podría ser. Podría. Y no sería justo, a eso iba, como tendrían que revisarlo todo o simplemente ya está el número y ya las empresas que siguen... Estos procesos en la práctica son larguísimos. No es que en base a esto. Esto lo que hace es disparar o no una investigación. ¿Se entiende? El resultado de la investigación va a tomar bastante tiempo y va a tomar muchísimo más análisis. Yo lo único que quiero en este momento es mostrarles cuál es el puntapié inicial. Después de esto empieza todo un procedimiento de estudiar si realmente esta mayor concentración del mercado va a perjudicar a los consumidores de estos productos. Que en última instancia es lo que
lo que quieren, de alguna manera, lo que se querría determinar. Y para eso, para poder hacer todo ese tipo de análisis, acá se hacen dos análisis en paralelo, ¿no? Un análisis más de tipo económico, que comienza con estas cosas, y las herramientas de este curso a ustedes les ayuda, o sea, hay economistas que hacen esto, y utilizan estas herramientas mismas que estamos viendo nosotros, y también están los abogados también, ¿no? Que hacen lo suyo. Pero es importante entender, por lo menos, que este tipo de situación, que es una situación con números del mundo real, dispararía, por lo menos, una investigación, nada más. Bueno, después, obviamente, según María José, si vos trabajás para Soprole o no, vas a hacer tus argumentos, ¿no? Ahí los abogados nunca se quedan callados, no se preocupen. Ok. Bueno, me quedan, yo sé que yo me hablo mucho y qué sé yo, pero me quedan 3 filminas. Les cuento un poquito de la institucionalidad de libre competencia y ya los libero, y ¿les parece? Y ya la clase que viene ya empezamos a hablar de monopolio, ¿sí? Entonces, ¿cómo está más o menos estructurado? Estos lugares, si a ustedes les gustan estos temas, chicos, estos lugares son buenísimos para trabajar. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, así se llama una de las agencias, de los lugares, digamos, que fiscaliza todo esto, trabajan 3 abogados y 2 economistas. Ese es el tribunal, ¿ok? El tribunal es el que falla, el que hace los fallos, y están nombrados por el Banco Central. A mí me faltó poner un poco más, también hay acuerdo del Senado, y hay, digamos, no es solamente el Banco Central. Y el Ministro de Economía creo que interviene también. Esta oficina, digamos, esta oficina pública, es relativamente reciente, ¿ok? Creada en el 2003, la Fiscalía Nacional Económica ya es una institución que tiene bastantes más años, la vemos enseguida. ¿Qué es lo que hace el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia? Se encarga de juzgar en casos de infracciones a la libre competencia, ¿ok? Cuando nota que hay alguna infracción, ahí hay un juicio que lo lleva adelante este tribunal. Resuelve también, digamos, de alguna manera juzga en cuestiones que tienen que ver con daños, o sea, evalúa daños y perjuicios para distintos actores en un mercado. También cuestiones que deben acatar también los distintos actores del mercado, algunas prohibiciones que hay, qué sé yo, algunas regulaciones de carácter general. Es como un tribunal, obviamente, pero es un tribunal jurídico-económico, ¿ok? Y bueno, y también obviamente está todo el tema de que le recomienda al presidente, y también obviamente, porque esto es un órgano del Poder Ejecutivo, temas de leyes o reglamentos. O sea que es de alguna manera la institución que se encarga de estas cosas. Acá yo les pongo, y después ustedes hacen clic acá y vean un poquito más, está buenísima la página web, por si les interesa este tipo de lugar. Está buenísimo, realmente está buenísimo. Creo que hay uno de los profesores que es profesor en otro de las secciones, Julio Peña, que ha estado acá en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. O sea que debe tener un montón de experiencia. Por otro lado está la Fiscalía Nacional Económica, ¿ok? Que es, como les digo, un organismo que se creó antes, ¿ok? En la década del 70. El fiscal, que es como la autoridad de la fiscalía, o el cargo jerárquico más alto, es un abogado, no un economista, nombrado por el presidente, y las funciones principales, muy resumidamente, son, bueno, investigar hechos que impliquen, digamos, restricciones a la libre competencia, reciben denuncias, y su función es de alguna manera la promoción, ¿no?, de la libre competencia, y hacen estudios de mercado. Esas son las funciones principales. ¿Y cuáles son los típicos temas que se estudian en la Fiscalía? Cuestiones que tienen que ver con la colusión. La colusión son acuerdos de precios, ¿no?, ilegales, probablemente. Está penada, digamos, la colusión. Abusos de posición monopólica, ¿ok? Eso cuando un monopolio o cuando una industria altamente concentrada hace abuso de su poder de mercado y eleva los precios.
demasiado, y también los análisis de fusiones, como el ejemplo que estábamos viendo recién. Bueno, esto es, acá termino, como les digo, miren, voy a terminar antes. Acá vamos a terminar la parte 1, ¿ok? La parte 1, acuérdense que nuestra materia, nuestro curso, nuestro ramo, está dividido en 5 partes, ¿ok? La parte 1 era una introducción a la organización industrial y el repaso de micro que hicimos, ¿no? De teoría del consumidor y de la teoría de la firma. Estuvimos hablando de algunos paradigmas, ¿no? Sobre todo el paradigma estructura, conducta y desempeño y la nueva organización industrial, que son como 2 marcos de análisis. Este primero surgió, y últimamente ha surgido esto en respuesta a este tipo de forma de analizar a las industrias o a los mercados, ¿no? Que son mercados en los que estamos interesados en organización industrial, y el tema de la libre competencia, que vimos un par de cosas muy rápido. Vamos a volver hacia el final del curso, más en noviembre, por ahí, a hablar un poco más de cuestiones que tienen que ver con la regulación, con digamos, las agencias que regulan estos mercados, que supervisan estos mercados. Y para que quede, digamos, para que quede escrito, digamos, por si alguno no se acuerda, cuál es la bibliografía que yo me he basado para hacer esto, y que les recomiendo que lean. Tienen las filminas estas, ¿no? Las tienen pero más allá de eso, esto está basado en los capítulos 1 a 4 del libro. Todavía no me dan la versión impresa, así que todavía no se las impresa, no, ¿cómo se llama? Electrónica. Pero bueno, el repaso de micro lo pueden hacer de cualquier libro de microeconomía básica que tengan. Vean las preguntas de los controles, en el PayPal hay un montón de preguntas más. Si alguien tiene algún problema en particular con el repaso de micro, me puede consultar a mí, y de forma así particular, o si se juntan 2 o 3, como quieran, no hay problema. Mientras coordinemos un horario, nos juntamos por Zoom y vemos eso. Las ayudantías también sirven para eso. Así que yo creo que eso es todo lo que tengo para decirles, ¿ok? Voy a dejar de grabar para que no se haga tan largo esto.